Bueno, ya veis cómo se ha oscurecido después de varias manos, de varias capas con la pintura diluida. La pauta más o menos para el tipo de dilución usaremos lo siguiente. Cogeremos un gotero. Con este gotero cogemos agua. En nuestra paleta húmeda, ponemos una gota de agua. A ver si lo veis bien. A esa gota de agua lo que vamos a hacer es, cogemos el pincel que tenemos aquí, cogemos la pintura del bote, por ejemplo nuestro azul oscuro que hemos mezclado del bote, y con esa pintura que tenemos en el pincel le llevamos a la gota de agua. Esa va a ser nuestra dilución, va a ser la dilución con la que utilizaremos para pintar la capa. Es una manera, digamos, más sencilla de explicaros qué tipo de dilución utilizaremos. Una vez hecho esto, como hemos explicado varias veces sobre la capa y secado con el secador, entre una y otra es importante secar para que no se arrastre la pintura. Veis que el efecto que tenemos es como de suciedad, ¿no? Bien, tenemos un poco todo manchado con azul. En principio se ha introducido por dentro de las hendiduras, pero también por fuera hay manchas. Seguidamente lo que haremos es trabajar corrigiendo arruga por arruga esa suciedad en la zona de luz. ¿Cómo lo haremos? Cogemos nuestro color base, primeramente el rojo que tenemos en la paleta húmeda, y vamos a trabajar de la siguiente manera. Cogemos el rojo con el pincel, como decimos, giramos hacia atrás, descargamos un poquito en la servilleta, y ahora vamos a ir arruga por arruga corrigiendo la parte superior. ¿Esto cómo sería? Bien, si la arruga, por ejemplo, en este caso veis que la parte superior viene por aquí, en este sentido longitudinal, nosotros vamos a dar trazos con el pincel en la parte superior de la arruga, donde hace el pliegue más alto, en sentido transversal con nuestro rojo, a modo de rayitas. Con la punta del pincel vamos dando rayitas en la zona superior de la arruga y vamos recuperando el rojo original. De tal forma que tendremos en la zona superior de la arruga un tono rojizo más fuerte, y en las partes inferiores se quedará el tono azulado. Bien, lo haremos un par de veces con modo de rayitas, y esto lo haremos por todas las arrugas, toda la zona superior de las arrugas de los pliegues, en sentido transversal al pliegue. Por la parte de arriba iremos haciendo pequeñas rayitas transversales con nuestro pincel número 1, de tal forma que daremos una luz con el color base en la parte superior de las arrugas. Y también todo el canto de la capa con ese color base lo perfilaremos. Con el canto del pincel lo vamos perfilando. Una vez hecho esto, es decir, recuperando el tono principal en las zonas superiores de las arrugas, como decimos siempre en sentido transversal, a modo de pequeñas rayitas, que no vayan desde el fondo hasta el fondo, sino que se queden en la parte superior de la arruga, vamos recuperando. Lo haremos por toda la capa. Aquí la arruga viene hacia el fondo, pero también se deriva hacia la derecha, pues seguimos hacia la derecha pintando en sentido transversal de la arruga. Las zonas planas, extendemos más las rayitas en las zonas planas. Otra vez la arruga vuelve a subir, rayitas finas en la parte superior, siempre en sentido transversal a la arruga, como digo. Así vamos recuperando esos tonos rojizos. Cuando las arrugas sean finas, como en este caso, lo haremos en la zona superior. Cuando sean más grandes, es decir, a los dos lados la amplitud sea mayor de caída, extenderemos más las rayas hacia esa zona de caída, sin llegar al fondo, pero hacia la mitad de la zona de caída y de las rayitas perpendiculares hacia la zona superior de la arruga, recuperando así el color original, el rojo original. Esto lo haremos por toda la capa. Una vez hecho esto, bien, aquí ya veis, haremos lo mismo en la parte superior, veis cómo es satinado, luego daremos un mateado con el AK. Lo mismo en estas arrugas, en sentido transversal, vamos en la parte superior recuperando el tono original, el rojo original. Con todas las arrugas, a modo de rayitas. Bien, voy a hacer esto y después seguimos. Bueno, veis cómo he recuperado un poco el color rojo en las zonas altas
y seguidamente daré otra aguada de color azul. Cuando me queden cercos por la aguada, con el color rojo base iré picando alrededor, pintando alrededor para eliminarlos, de tal forma que al final lo que quiero conseguir es una capa uniforme donde hay luces en la parte superior de las arrugas y sombras en la parte inferior. Por supuesto, la zona inferior está mucho más oscura, veis que he utilizado mucho más azul oscuro. También con el color base, una vez hecho esto y oscurecido mucho la parte inferior, daremos en los pliegues, en la parte superior de los pliegues, recuperaremos con el color rojo a modo de pinceladas perpendiculares a las arrugas, para que esas aguadas que hemos dado, esa pintura tan diluida que ha manchado un poco la capa, quede más uniforme. Pero en la parte inferior lo haremos solo un par de veces, más o menos, para recuperar un tono rojizo, pero sin perder ese azul tan oscuro que se ha introducido por todo el nivel inferior, de tal forma que tengamos una zona inferior muy oscura y una parte superior más clara. Aun y todo, aquí lo que haremos ahora también será recuperar una vez más con el color base sobre las arrugas. En la parte superior iremos dando transversalmente rayas con la punta del pincel para recuperar. Acordaros que el color rojo sobre negro o sobre azul oscuro le cuesta recuperar y le cuesta cubrir, porque el negro hace que no cubra muy bien el rojo. Entonces tendremos que dar varias pasadas, insistir una y otra vez hasta que consigamos un efecto más o menos uniforme, con la zona superior de las arrugas en un tono rojizo, color base, y la parte inferior de las arrugas de la capa en tono azulado, azul oscuro. Esto hará que recupere un poquito el tono rojizo original de la capa antes de empezar con las luces principales. Veis que está muy oscuro. Bueno, pues haremos este proceso que hemos comentado por toda la capa. Acordaros también del perfilado de la misma con el canto del pincel y recuperando todas las arrugas. Una vez hecho esto con el color base, seguimos con las luces en la siguiente sección. Una vez recuperado el color rojo base y dejando la zona inferior de las arrugas en azul oscuro, como veis, vamos a dar luces. Las luces, según tenemos en las fotos, vemos que la parte superior de la capa tiene bastante luz. Después, la zona principal, en este eje vertical, donde va la rodilla, aquí va la luz principal. Entonces toda esta zona de la capa, aquí, la aclararemos bastante. Y luego toda la zona superior de las arrugas también las iremos aclarando, mezclando amarillo con rojo, añadiendo un poquito de amarillo a nuestro rojo base. Progresivamente iremos dando subidas de luz. Añadimos un poquito de amarillo y vamos con la parte frontal de la capa, como hemos hecho antes, dando pinceladas perpendiculares a la línea longitudinal del pliegue para ir aclarando progresivamente toda esta zona de la capa. Cada vez iremos reduciendo más, es decir, si la primera capa que hemos dado en color rojo la dábamos en todo el pliegue en la zona superior, la siguiente capa de luz la daremos en una zona más reducida y así sucesivamente, para ir aclarando esta zona de luz de la capa en la zona frontal. En las zonas superiores lo mismo, iremos dando sobre las arrugas con este amarillo más rojo, aclarando la parte superior de las arrugas. Y si de momento anteriormente hemos dado desde aquí hasta aquí, ahora damos un poquito menos en la zona superior, a modo de rayas perpendiculares, con un color un poco más claro. Y este proceso lo iremos haciendo con todas las arrugas en la zona superior y vamos iluminando la capa progresivamente. Vamos iluminando la zona superior de las arrugas. Seguidamente cogeremos un poquito más de amarillo, añadiremos a nuestra mezcla y iremos haciendo lo mismo. Sobre la luz que habíamos dado antes, un poquito más reducido, damos la siguiente luz. Siempre a modo de rayitas transversales a las longitudinales de
los pliegues, la longitudinal de los pliegues. Y vamos aclarando la zona superior de la capa. Donde más aclararemos será en esta zona de aquí, que iremos dando progresivamente más luces y también perfilaremos. Iremos perfilando en luz todo el borde de la capa hasta conseguir lo que hemos hecho con la falda, que tenga una zona de luz en este eje y vaya degradándose a la izquierda y derecha. En este caso la capa tendrá una zona de luz principal en esta zona y toda la zona superior irá también con todos los pliegues iluminados. Si vemos que se marcan mucho las rayitas, tendremos que ir fundiendo. Cogeremos luego nuestro color base y entre las rayitas de luz máxima y el siguiente color, el rojo, ahí en el medio puntearemos con nuestro color base. De tal forma que intentaremos que haya una degradación progresiva desde luces hasta las sombras en todas las arrugas de la capa. Bueno, voy a hacer este proceso. Seguidamente, después de este proceso, matearemos para que veáis mejor el efecto y luego intentaremos dar un efecto de ensuciado a la parte exterior de la capa. Bueno, para pintar la capa haremos lo que hemos hecho con la falda. La parte inferior trabajaremos con un azul muy oscuro y la parte superior daremos sombras en azul y posteriormente mezclaremos amarillo con rojo para las luces y un poquito de blanco. Entonces, la parte inferior de la capa empezamos con los colores que tenemos aquí, que serían el rojo, amarillo, el azul, negro y humo de Vallejo, nuestros colores primarios que teníamos, bueno, los principales que hemos utilizado. La parte inferior de la capa, con el humo de Vallejo, pues echamos unas gotas del bote y mojamos con el pincel, llevamos un poquito de agua a la pintura que esté diluida y seguidamente empezamos a dar pasadas en la parte inferior de la capa. Veremos cómo se va introduciendo esa pintura diluida por la parte inferior de las arrugas. Veis que está bastante diluido. Esto lo haremos por toda la capa inferior, por toda la parte inferior de la capa. Secaremos con el secador, seguiremos dando una segunda, una tercera capa y después, una vez hecho esto, cogeremos nuestro azul mezclado con el negro, sacaremos un azul muy oscuro. Los que tengáis azul Prusia lo podéis utilizar, los que tengáis tintas azules también las podéis utilizar, luego matearemos tintas azules mezcladas con un poquito de negro y daremos otras pasadas con ese color muy oscuro, y al igual que hemos oscurecido la falda por la parte de abajo, ya veis que tiene un tono azulado muy oscuro, oscurecemos la falda. Una vez hecho esto, retocaremos un poquito con el color rojo en algunos puntos, sobre todo en la parte exterior de la capa, perfilaremos y trabajaremos de igual modo que la falda, la parte inferior muy oscura y la parte superior veremos después cómo lo hacemos. Con la parte superior directamente iremos a nuestro color azul oscuro, cogemos agua, este color muy diluido, y vamos trabajando por las arrugas, que se meta esa dilución por la parte interna de las arrugas. Vamos de alguna manera peinando desde la parte superior hasta la parte inferior y dejamos que se acumule en la parte inferior de las arrugas. Bueno, aquí lo podéis ver. Con un pincel con nuestro número 1 y la pintura muy diluida, un poquito más de agua, vamos oscureciendo y haciendo que esta pintura diluida, azul oscura, directamente se vaya introduciendo en la parte inferior de los pliegues de la capa. Esto lo haremos por toda la capa, hasta que lo oscurezcamos, pero no como la parte inferior, no vamos a oscurecerla tanto, sino que vamos a darle una tonalidad azulada en la parte inferior de las arrugas, que luego corregiremos en la parte superior con luz. Donde nos queden burbujas, con la punta del pincel secaremos en la servilleta, iremos picando en cada burbuja para ir quitándolas, y esto es una progresión muy suave, es decir, lo iremos haciendo despacio, secando con el secador hasta que veamos que toda la capa va tomando en la parte inferior de las arrugas una tonalidad azulada
y la parte superior más o menos se va respetando el color rojizo que tenemos. Vamos extendiendo sin prisa y recordar la pintura que esté diluida, muy diluida, que apenas notemos que va cogiendo un tono azulado. Será progresivo, conforme vamos dando esta pintura diluida, secando con el secador, será progresivo. No vamos a dar un color poco diluido y que todo coja un tono azulado muy brusco. Lo haremos con la pintura muy diluida y secando entre capa y capa, como decimos. Bueno, veis cómo está la capa ya terminada. Tenemos progresivamente, hemos dado unos tonos amarillentos con el rojo para conseguir un tono naranja para las luces, parte superior de las arrugas. La zona inferior está oscurecida con azul. Perfilado toda la capa con rojo y luego añadiendo amarillo para aclarar esa tonalidad. Y en la parte frontal, donde está el eje de luz de la rodilla hacia arriba, hemos aclarado un poquito más esta zona, añadiendo un poquito de blanco a la mezcla. Esta sería un poquito la idea de la capa. Por supuesto, la parte inferior está bastante oscura, como hemos comentado. Estaría muy oscura, sobre todo añadiendo azul y corrigiendo un poquito con el rojo, pero bastante oscura en comparación con la parte superior. Bueno, seguimos con el proceso.